ya está con nosotros totalmente en vivo y como siempre, ya está. Ya está, mi querido Arsinoe. Te saludo con muchísimo agrado, muy contento. Estamos de buenas, mi querido Arsinoe, por el nombramiento de mi queridísima Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia. No sé si tú compartas mi alegría. Muy bien, pues sí, extraordinaria noticia. Te saludo, mi querido Jonathan. También envíole un saludo afectuoso a todas las audiencias resentidas. Pues mira, vamos a empezar a hablar con respecto a entrar en materia, lo que habíamos hablado y que habíamos dejado pendiente, que es cuáles van a ser, Arsinoe, los movimientos que tú detectas de la obstrucción o el boicot de los conservadores, de ese régimen derrotado en 2018, para ponerle pues trabas, obstáculos o de plano no dejar pasar la construcción del segundo piso, lo que ha denominado la doctora Claudia Sheinbaum como el segundo piso de la cuarta transformación. ¿En cuáles son los principales peligros que tú estás notando con respecto a la posibilidad que tendría la derecha, los conservadores? Y bueno, cuando está hablando de los conservadores, estamos hablando de los poderes fácticos, de obviamente el crimen organizado, las oligarquías, los medios de comunicación, la clase política que aún sobrevive, ¿no? Que está agrupada en lo que hoy conocemos como el Frente de Derecha. Platícanos sobre esto. ¿Cuáles son los peligros que tú ves de un posible boicot del segundo piso de la transformación para el siguiente año? Muy bien. Bueno, primero que nada me dicen ahí en producción que se está congelando un poco mi cámara, así que pídoles una disculpa por eso. Espero que por lo menos el audio se escuche bien. Y sobre lo que comentas, pues si no mal recuerdas, fue básicamente una asignatura que quedó pendiente en el programa pasado. Fue tu sugerencia que tratáramos de abordar un poco más esa cuestión de pues la capacidad de boicotear, ¿no?, la construcción del segundo piso de la transformación y los mecanismos, digamos, a los que podría acudir el bloque de derecha, el bloque conservador, para sabotear, ¿no?, este proyecto político. Entonces, digamos, más que entrar en un terreno de especulación, creo que podríamos acudir, ¿no?, a los antecedentes en nuestra región y de nuestro pasado, pues la verdad no muy lejano en México, ¿no? Ahora, la pregunta sobre el 2024, ya no es quién va a ser la próxima presidenta de México, ojo. Incluso en la oposición estarían de acuerdo en reconocer, bueno, a ver, no lo van a decir públicamente, pero sí deben admitir en sus propios cuartos de guerra, ¿no?, que la pregunta que nos plantea la actualidad política, pues es ¿por cuántos puntos de diferencia o por cuántos millones de votos va a superar Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición de Morena, PT, Partido Verde, al resto de los contendientes, ¿no?, a sus adversarios, incluida naturalmente la señora Botarga del Frente Pripanista? Entonces, a ver, al día de hoy y hasta el fin del proceso electoral en junio del 24, la pregunta que flota o que flotará en el ambiente es qué tan amplio va a ser ese margen del triunfo de la coalición de Morena en el 24. Y con eso, ojo, no estoy sugiriendo que nos confiemos y dejemos no deterministamente que las inercias hagan el trabajo por uno. Al contrario, lo que pasa es que 25, 30 puntos de diferencia, francamente, me parecen poco, ¿no? Habría que movilizar todos los recursos humanos y políticos posibles para que la diferencia no sea menor a 50 puntos, ¿sí? Esto es muy importante para la consolidación del segundo piso, porque, a ver, digamos, salvo algunos poquísimos negacionistas que se aferren hasta el último aliento, ¿no?, del proceso de la campaña, pues toda la agenda y proyecciones de las derechas mexicanas
se organizará, ¿no?, a partir de este escenario inminente, ¿no?, de un triunfo aplanador. Y necesitamos tener un colchón de legitimidad generoso, ¿sí?, para pues que no nos coman el mandado por la vía sucia o por las vías antidemocráticas, ¿sí? Y aquí ya vamos entrando al tema que tú propones. En ese sentido, no tenemos que esperarnos, digamos, a la elección del 24 para saber cómo piensan subvertir, ¿sí?, antidemocráticamente, pues esta especie de consenso obradorista, ¿no? Y por subvertir, pues entiéndase cómo recuperar el poder en un contexto, pues absolutamente adverso, y partiendo del hecho, ¿no?, a mi juicio irreversible en el corto plazo, de que no cuentan con el apoyo ni la aprobación de la gente, ¿no? Entonces, básicamente están tramando cómo restaurar el viejo orden sin democracia, es decir, por vías irremediablemente antidemocráticas. Esa es la premisa desde la oposición, ¿sí? Recuperar el timón del Estado sin el apoyo del pueblo, para volver a poner, pues, las arcas públicas, ¿no?, al Estado y sus instituciones al servicio de esas minorías, ¿no?, que depredaron al país. Y bueno, sabemos por la experiencia, ¿no?, del sur, de la región, y por nuestro, insisto, nuestro propio pasado no tan lejano, que las derechas, digamos, cuando sienten que pierden el control de la cosa pública, inmediatamente acuden a la judicialización de la política, ¿sí? Eso que hoy ya se ha vuelto casi del habla corriente, ¿no? Y que es el lawfare, ¿no? Guerra judicial con fines políticos. No quiero entrar digamos, en definiciones conceptuales, tal vez no es ni el espacio ni el momento, sino yo creo que habría más bien que recordar las veces que se ha instrumentalizado la justicia para remover de la escena a un líder político que tiene, digamos, un fuerte arrastre social y popular. Y el primer caso de aplicación, creo que ya lo habíamos comentado en el programa, en alguna otra transmisión, curiosamente es México, ¿no? La primera vez que se aplicó, digamos, esta acrobacia judicial con el intento del desafuero del presidente, bueno, del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en 2005, ¿no? Con la excusa, pues, de ahí de una obra pública que supuestamente atravesada por predios irregulares, ¿no? Bueno, pues básicamente desde esa época habían muchos abogados, que por cierto algunos de ellos ya son parte del bloque obradorista hoy, hablaban de ese uso faccioso de la ley, ¿sí?, para inhabilitar políticamente o electoralmente a López Obrador, que ya era el puntero en las encuestas, desde, si no me recuerdo, desde 2004. Y después, bueno, el propio Fox admite que sí, de hecho no, más o menos recientemente, que el propósito, pues, de todo ese zafarrancho solicitud de desafuero era neutralizar políticamente a López Obrador. Después se reproduce, digamos, ese mecanismo, hay que decirlo, mucho más exitosamente en otros países, en otras latitudes. Puedo pensar sobre todo en los dos casos, uno de Centroamérica, otro de Sudamérica, que son especialmente emblemáticos, notables. El de Centroamérica, pues Honduras, ¿no? Con el caso de la deposición de Manuel Zelaya, que por cierto es el esposo del actual presidente de Honduras, Xiomara Castro. Y en Sudamérica, pues el caso de Brasil, ¿no? La interrupción del mandato de Dilma Rousseff, y luego pues los 18, 19, 20 meses de cárcel que le propinaron a Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Al final acabaron anulando la condena, pero pues lo bajaron de la elección del 18 y así ganó Bolsonaro, ¿no? Y luego, bueno, hay una larguísima carpeta de judicializaciones políticas contra líderes progresistas, ¿no? Correa en Ecuador, la propia Cristina Kirchner en Argentina, ¿no? Ahora, cuando fracasa, digamos, ese golpe judicial, acuden a otro poder fáctico que concentra muchísimo poder. Bueno, muy a menudo ese poder es parte del golpe judicial, solo que acá, digamos, cobra centralidad. Y son los medios de comunicación. Eso también lo hemos platicado acá, mi querido Jonah. Y aquí en México, pues ya impusieron un presidente, ¿no? Digo, no hay que ir tan lejos, a Enrique Peña Nieto.
Es decir, los dueños de la prensa corporativa, porque a ver, cuando hablamos de medios de comunicación estamos hablando de eso, digamos, dueños de la prensa corporativa tienen suficiente poder para inflar artificialmente a un personaje que gane una elección, pues a punta de distorsiones de la realidad. Digamos, ahí está el caso más reciente, Javier Milei en Argentina, sobre el que ahorita podríamos ampliar si el tiempo no lo permite. Y bueno, a ver, en Guatemala e incluso en Ucrania, ya no es nuestra región, pero también en Ucrania pasó, pues consiguieron esos medios de comunicación catapultar, ¿no? Carreras políticas de un par de comediantes, ¿no? Con resultados pues desastrosos, sobre todo en el caso ucraniano, aunque también en Guatemala, que pues está atravesando por turbulencias golpistas en este exacto momento, ¿no? Así que bueno, ese es el segundo recurso al que acuden con frecuencia las derechas, es decir, la conversión del poder mediático en partido mediático, ¿sí? Y ojo, que bueno, en el caso mexicano, yo creo que ese es el peligro más latente, si me lo preguntas a mí. Tiene una de las concentraciones más altas de todo el espectro comunicacional, prácticamente de todos los países de la OCDE. Y en esa agenda, pues hay que decirlo, hemos avanzado pues, relativamente poco en la 4T, ¿no? Sigue vivito y coleando el monopolio o duopolio mediático, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, si de plano ninguno de estos dos recursos funciona, acuden pues al tercero, y más desesperado, que pues es la desestabilización política, ¿no? Y bueno, esta variante, digamos, de interrupción de mandatos o de gobiernos, pues tiene muchas variantes, cepas, ¿no? Pero lo esencial es calentar la calle, ¿no? Así es como le dicen. Sí, básicamente prenderle fuego a todo. Si nosotros, digamos, rastreáramos la aplicación de esa estrategia en nuestra región, el principal teatro de operaciones de esa táctica, al menos en los últimos años, insisto, ha sido Venezuela, ¿no? Pero también lo aplicaron en Brasil, ¿no? En 2013, como antesala del golpe judicial, y durante la Copa del Mundo de fútbol, no sé si recuerdes, en 2014. Y bueno, pues ya ves que existe hasta un manual, ¿no? Del llamado golpe blando, y que bueno, pues digamos, consiste en implementar, es un ABC de cómo implementar, ¿no? Una serie de pasos, métodos, teóricamente no violentos o no tan violentos, para derrocar a pues, gobiernos que la derecha no puede derrotar por la vía electoral y democrática, ¿no? Eso es lo esencial. O sea, para derrocar a gobiernos que la derecha no puede derrotar por la vía electoral y democrática. Ahora, el elemento central de este golpe blando es inocular el malestar, promover un clima de malestar social. Es decir, que la gente se enoje, que la gente se encabrone, por lo que sea, pero que se enoje, ¿no? Y muchas veces, o todas las veces, pues se trata de un enojo irracional, ¿no? Ya sea por un caso de corrupción falso, ¿no? Por rumores que instalan en las redes sociales y la prensa tradicional. Y ojo, que esto también ya está en curso. Por eso te digo, no estamos especulando, estamos acudiendo a lo que ya ocurre en nuestro país y en la región. O sea, ¿cuántas veces no se ha intentado generar ese estado de malestar social con escándalos francamente estúpidos, ¿no? Como la Casa Gris, ¿te acuerdas? De Houston, ¿no? Que supuestamente recibió el hijo de AMLO por un presunto soborno, igual que recibió en modo de alquiler, ¿no? Porque ni siquiera es suya la casa, recibió en modo de alquiler, ¿no? Luego, bueno, los niños y la escasez de los medicamentos para el cáncer, la abuelita de Ovidio, etcétera. El INE no se toca, ojo, porque es clave. Acuérdate de la Policía Federal, Arsinoe, fue de las cosas más peligrosas, ¿eh? Claro, también, y de hecho... Bloqueando el aeropuerto. Correcto. Y bueno, el caso más reciente, y yo creo que aquí ya lo podemos ver en toda su dimensión, ¿no? La aplicación de esta estrategia. El caso más reciente, el de la movilización de los trabajadores del Poder Judicial
¿no? Sí. Que compraron el cuento de que la extinción de un fideicomiso pues significaba o implicaba el despojo de sus derechos laborales, ¿sí? Entonces, allí creo que ya vemos muy claramente cómo esta estrategia está en curso, porque ya implica la movilización de damnificados del neoliberalismo en favor de las élites neoliberales, ¿sí? Que en el fondo es eso. Digamos, podría haber, digamos, otras modalidades de desestabilización. Digamos, yo pensaría en este momento, así a bote pronto, en una, ¿no? Que sea una especie de fase superior de desestabilización, que es cuando las élites políticas acuden, ¿no? a los actores estratégicos para poner de rodillas a un gobierno, y esto es, digamos, lo que ya hemos tratado en este espacio, ¿no? Poner en jaque a un gobierno a través del miedo y la violencia. Y allí los cárteles del narcotráfico, que son aliados, lo sabemos perfectamente bien, está documentado, no es una hipótesis, que son aliados del bloque conservador, tendrían un rol preeminente. Bueno, a ver. Te cortaste ahí. Y venía lo bueno y se cortó. A ver, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Arsinoe, porque venía ahí una cosa importante que nos iba a decir. Dijo que solo una les tapaba. A ver, Arsinoe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Te cortaste cuando ibas a decir algo importante. Bueno, pues ya básicamente para cerrar. Cuando estabas hablando de la cuestión de justamente de la violencia, de los aliados, que son los campos. Con esta idea cierro, ¿no? O sea, básicamente, digamos, sería una fase superior de desestabilización, cuando acuden ya directamente al narcotráfico para sembrar miedo, violencia, propiciar, digamos, un ambiente de ingobernabilidad, ¿no? Porque sabemos perfectamente bien que los cárteles del narcotráfico son aliados del bloque conservador. Y bueno, y te decía también que hace muy poco uno de los ideólogos de la derecha dijo allí públicamente en televisión que lo único que podía evitar, digamos, que se consolidaran estas inercias tan avasalladoramente favorables para Morena era una catástrofe social. No sé si lo recuerdas. Sí, te refieres a Aguilar Camín, yo creo. Sí. Y bueno, entonces, digamos, esa catástrofe social o bien puede presentarse, digamos, como resabio del pasado, que sería el caso de, yo arguiría, de Texcaltitlán, ¿no? Y que la prensa lo use para golpear, o bien podría el bloque conservador inducir, ¿no? Producir, generar esa catástrofe social. Entonces habría que estar muy atentos a ese comportamiento, a los comportamientos, digamos, de la derecha en este contexto de desesperación, porque evidentemente está entrando en un periodo de mucho malestar, de mucha frustración por la incapacidad de revertir, insisto, esas tendencias tan favorables para Morena. Yo he propuesto, Arsinoe, en esta semana, en los monólogos de esta semana, que esto que tú estás hablando ya de la cuestión de la intervención de parte del crimen organizado o de los cárteles de la droga, ya empezó desde hace un tiempo en nuestro país con pequeños experimentos. Es decir, a mí me parece que estamos ante un hecho de tanta desesperación que siguen probando ciertos escenarios, y es una cuestión de probar y ver la reacción con respecto a estos escenarios. Mira,